Muy buenas tardes a todos. En el día de hoy el grupo 2, conformado por Carlos Bernal, Marian Bonilla, Lesna Camarena, Ana Escalante y mi persona Nadia Olmos, le vamos a estar conversando acerca de los tumores benignos y malignos de la faringe. Para fines prácticos dividimos cada sección de esta presentación, lo que son tumores benignos y malignos, en subdivisiones de la faringe, lo que son la rinofaringe, la orofaringe y la hipofaringe, y estaremos hablando de los tumores de cada uno. Vamos a dar inicio a esta presentación entonces hablando del fibroma de nasofaringe. El fibroma de nasofaringe es un tumor benigno, poco frecuente, que se origina en la rinofaringe. Aunque benigno, su comportamiento es localmente agresivo y puede extenderse a estructuras cercanas como la base del cráneo, la fosa nasal, los senos paranasales, el esfenoides y la fosa pterygomaxilar. Es un tumor duro, fibroso y altamente vascularizado, con un pedículo de inserción en la región superoexterna del marco coanal, íntimamente unido al periósteo y al hueso subyacente. Este también recibe el nombre de fibroma sangrante de la pubertad masculina o angiofibroma juvenil. Para hablar sobre su evolución, en ausencia del tratamiento, puede involucionar espontáneamente entre los 25 y 30 años, coincidiendo con la madurez sexual. No obstante, su crecimiento puede causar episodios hemorrágicos severos e invasión intracraneal, que pueden poner en peligro la vida del paciente. Pasemos ahora a la epidemiología y a la etiopatogenia. Este se presenta exclusivamente en varones adolescentes, principalmente entre los 12 y 20 años. Las causas exactas son desconocidas, pero se han propuesto factores endocrinos como la causa de esto. Esto puede ser alteraciones hormonales sexuales, hipofunción hipofisiaria y función tímica. Y también una posible relación con restos de tejido embrionario en la bóveda rinofaringea, aunque ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Ahora para hablar rápidamente sobre la anatomía patológica, macroscópicamente es una masa firme, lisa, brillante y de coloración rojiza, por su intensa vascularización. Microscópicamente posee una cápsula externa, un estroma fibroso colágeno con células conjuntivas, numerosas lagunas vasculares y vasos sin capa muscular, lo que explica su tendencia al sangrado. Y también se observan células epitelioides indiferenciadas dispuestas en nidos. Pasemos ahora a la sintomatología. La clínica aparece de forma progresiva y está relacionada con el crecimiento tumoral. Va a haber obstrucción nasal que comienza unilateral y luego se vuelve bilateral, al igual que rinolalia clausa, que es un cambio en la resonancia de la voz que por lo general notan primero los familiares. También va a haber epistaxis, que puede ser repetitiva o masiva, pudiendo causar anemia con síntomas de astenia. También rinorrea purulenta y fétida por la alteración del drenaje nasal, hiposmia por obstrucción nasal prolongada y síntomas otológicos por afectación de la trompa de Eustaquio con otitis media secretora, acúfenos y plenitud auricular. Y en casos ya avanzados puede presentarse también fases adenoidea o abombamiento hemifacial, y este último es poco frecuente pero muy significativo. Ahora, sobre la exploración. Se puede hacer una riloscopía anterior, que va a ser poco útil, por lo que también se puede entonces hacer una endoscopía nasal que permite visualizar la tumoración con sus características macroscópicas. También una faringoscopía, que va a ser útil en tumores grandes, ya que permite ver el tumor desbordando el velo del paladar, e imágenes diagnósticas como una tomografía o una resonancia magnética angiográfica, que van a revelar una masa hipervascularizada ocupando la rinofaringe con posible extensión a fosas nasales o fosa pterigomaxilar. Y sobre el diagnóstico y el diagnóstico diferencial, el diagnóstico es sencillo si se considera la edad, el sexo del paciente, que va a ser varón adolescente, y los síntomas típicos. Pero entonces, ¿cuáles podrían ser nuestros diagnósticos diferenciales? Podría ser vegetaciones adenoides hipertróficas, pólipo de Killian u otros tumores benignos como fibromas o fibromixomas. La edad, el género y las pruebas de imagen también ayudan a confirmar el diagnóstico. Ahora para el tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica y siempre precedida de embolización para minimizar el sangrado. Las vías quirúrgicas principales va a ser la vía transfacial con posible abordaje transpalatino, que consiste en una incisión gingivolabial de canino a canino y se accede a las fosas nasales, seno maxilar y la fosa pterigomaxilar, y permite una amplia exposición del tumor. La segunda va a ser la vía paralateronasal, que es una incisión paralateronasal con osteotomía del maxilar y separación de placa ósea. Ah, Va a haber una sección del tabique nasal para mejorar el acceso y puede complementarse con vía transpalatina si se requiere mayor exposición. En todos los casos también se realiza una extracción mediante tracción sostenida, preferentemente desde el pedículo. La embolización previa reduce significativamente el sangrado intraoperatorio.
y se finaliza con un taponamiento nasal, que es una sonda Foley más gasa durante 8 a 10 días. Continuando con los tumores en- a nivel de la rinofaringe, podemos mencionar el craniofaringioma, que son tumores infrecuentes de características quísticas, sólidas o mixtas que derivan embriológicamente de restos de la bolsa de Rathke. Son tumores de origen epitelial que suelen involucrar el tallo hipofisiario en la región supracelular adyacentes al quiasma óptico e invadir el tercer ventrículo. También pueden ubicarse exclusivamente dentro de la silla turca. Son benignos, pero afectan la calidad de vida y son de difícil tratamiento. Estos tumores representan el 10% de los tumores cerebrales en la población pediátrica. Tiene un pico de incidencia a los 50 y 60 años y también afectan en mayor cantidad a la población masculina. Los craniofaringiomas se dividen en dos tipos: los craniofaringiomas adamantinomatosos y los papilares. Los adamantinomatosos poseen mutaciones en el gen que codifica a la beta-catenina. Estos son frecuentes en la población pediátrica y consisten en masas epiteliales en empalizada que asemejan a la pulpa del esmalte de los dientes. El epitelio puede tener una degeneración hidrópica y contener nódulos de queratina, también llamados queratina húmeda. Eh, los papilares, a diferencia de los adamantinomatosos, son frecuentes en la población adulta y poseen mutaciones en el oncogen BRAF que codifica a la quinasa BRAF. Se componen de islas de metaplasia escamosa en un estroma de tejido conectivo. Aunque ambos tienen componentes sólidos y líquidos, los quistes se encuentran llenos de líquido turbio que contienen cristales de colesterol. Los craniofaringiomas son de lento crecimiento y los síntomas a menudo están presentes durante un año o más antes de establecerse el diagnóstico. La sintomatología va a depender de la topografía de la rinofaringe eh, y estructuras próximas. En los niños suele aparecer como la alteración hipofisiaria en forma de diabetes o retraso del crecimiento. En los adultos se pueden eh, mostrar como una diabetes insípida, alteraciones visuales por compresión del quiasma óptico, cefaleas e hidrocefalia al comprimir el tercer ventrículo. La sintomatología otorrinolaringológica aparece cuando el tumor ocupa la luz del cavum, siendo el motivo de consulta la insuficiencia respiratoria nasal y alteraciones en la resonancia de la voz en forma de rinolalia clausa y cefalea. El diagnóstico se establece mediante la clínica y las pruebas de imagen, siendo la resonancia magnética la prueba de máximo rendimiento. Al momento del diagnóstico, el tumor puede variar en tamaño y pueden ser masas pequeñas, sólidas y bien circunscritas a grandes quistes multiloculares que invaden la silla turca y desplazan estructuras cerebrales. Las clasificaciones en la región supracelular se observan en el 60 a 80% de los pacientes con craniofaringiomas, las cuales se ven mucho mejor en la tomografía computarizada. Aquí en la presentación podemos observar una imagen de resonancia magnética que muestra un craniofaringioma supracelular típico con componentes sólidos y quísticos, el cual se extiende hacia el tercer ventrículo. A nivel de la tomografía computarizada también podemos identificar las calcificaciones que vemos en la imagen señalada con la flecha azul, que son muy características de los craniofaringiomas. El diagnóstico también busca evaluar eh, el nivel o la condición hormonal del paciente. Eh, Debemos evaluar si tiene algún grado de hipopituitarismo que es necesario para una evaluación endocrinológica integral antes del tratamiento, por lo cual vamos a solicitar hormonas como la prolactina, TSH, T3, T4, la FSH, hormona luteinizante, también testosterona, estrógeno, progesterona, ACTH y el cortisol plasmático.
También podemos realizar un campo visual computarizado, esto para determinar si existe algún compromiso visual del paciente. El cuadro típico de pérdida del campo visual se conoce como hemianopsia bitemporal y se produce por una compresión del quiasma óptico por el tumor. En cuanto al tratamiento de los craniofaringiomas, podemos mencionar la cirugía transnasal, transesfenoidal, endoscópica extendida, que por sí sola puede ser el único tratamiento necesario y lograr controlar el craniofaringioma si se logra la resección completa. También la cirugía por craniotomía, que consiste en realizar una ventana ósea en el cráneo y poder abordar el craniofaringioma por una vía subfrontal, interhemisférica o transcallosa, dependiendo de cada caso en particular. El reservorio de Ommaya, que consiste en la colocación de un sistema compuesto por un catéter que se coloca quirúrgicamente dentro del componente quístico del craniofaringioma para posteriormente ser acoplado a un reservorio de Ommaya subcutáneo, el cual permite la aspiración intermitente del quiste. Los sistemas de derivación ventricular, también para tratar la hidrocefalia obstructiva, que es la acumulación de líquido cefalorraquídeo y puede requerir ya que sea una derivación temporal o permanente. En cuanto al tratamiento farmacológico de reemplazo hormonal, es muy importante para abordar el hipopituitarismo asociado al craniofaringioma, es decir, a esa deficiencia de secreción normal de hormonas. También podemos brindar radioterapia, que puede ser radioterapia estereotáctica. Esta ofrece una alta dosis de radiación distribuida en 1 a 5 sesiones. La radioterapia estereotáctica fraccionada, que la dosis total de radiación se fracciona en máximo de sesiones en un plazo de 5 a 7 semanas. Por lo tanto, ese fraccionamiento del tratamiento permite la administración de dosis de mayor radiación finales para tratar el blanco. La irradiación intracavitaria, que tiene un enfoque en pacientes con tumores solitarios o multiquísticos, es la irradiación intracavitaria mediante radioisótopos aplicados estereotácticamente. El pronóstico de estos pacientes suele ser bastante bueno, con una alta probabilidad de curación, y se estima que la supervivencia de los pacientes a 10 años es del 80 al 90%. Estaremos hablando del quiste de Trunwald. Este se localiza en la línea media de la rinofaringe, que comprende el área desde la parte posterior del conducto nasal hasta el velo del paladar, donde se unen las fosas nasales y la garganta. Son derivados de la persistencia de la notocordia embrionaria, y su hallazgo suele ser más que nada causal porque se realiza una exploración endoscópica o distintas pruebas de imagen por otro tipo de motivo. A su vez, la sintomatología es inespecífica, sin embargo, va a depender del tamaño del quiste y suele iniciarse con rinorrea, cefalea y halitosis. En un caso de sobreinfección, la rinorrea posterior suele ser purulenta y fétida. También se pueden presentar otros síntomas, como sería la obstrucción de la trompa de Eustaquio y dolor de garganta. Ya para el diagnóstico es importante utilizar lo que sería la resonancia magnética. En cuanto a nuestro tratamiento, es importante la marsupialización, que esta puede ser la de elección. Sin embargo, la cirugía endoscópica es la técnica habitualmente más utilizada. Como ya sabemos, la resonancia magnética es la de elección para lo que sería el diagnóstico. En este caso traigo 3 imágenes. Inicialmente la A, que este es un corte axial en T1 y la tumoración se encuentra en la flecha roja. En la B también tenemos un corte axial en T2 y la tumoración también se observa con la flecha roja. Ya para la otra imagen tenemos potenciada más que nada en la T2 y es un corte sagital y se ve la tumoración con la flecha amarilla. Continuamos ahora con los tumores benignos de la orofaringe e iniciamos con el papiloma. Y el papiloma es un tumor epitelial cuya etiología principal es el virus del papiloma humano, especialmente en el tipo 6 y 11, los cuales son subtipos de este virus de bajo riesgo y no están asociados con el desarrollo
de cáncer. Macroscópicamente, el papiloma se presenta como una formación pediculada con superficie discretamente granulosa de aspecto arrizamado. Pueden ser únicos o múltiples y miden menos de 1 centímetro y no muestran un crecimiento persistente. En cuanto a la epidemiología, es más frecuente encontrar el papiloma en la tercera a la quinta década de vida. Sin embargo, puede ocurrir a cualquier edad y puede afectar tanto a hombres como a mujeres por igual. En cuanto a los síntomas, es importante destacar que la mayoría de los pacientes van a ser asintomáticos. Sin embargo, dependiendo de la localización del papiloma, pueden llegar a debutar con la sensación de un cuerpo extraño, por ejemplo, en el caso de que se encuentre en la úvula el papiloma, pero generalmente son asintomáticos. En cuanto al diagnóstico, con frecuencia es un hallazgo casual por parte del paciente que observa la neoformación, y otras veces esta puede ser diagnosticada por el médico al momento de realizar la exploración de la orofaringe. Es importante destacar que el diagnóstico está establecido de forma certera por el estudio de la anatomía patológica, que es posible gracias a la biopsia. En cuanto a la localización del papiloma, usualmente lo encontramos en la úvula, en el borde libre del velo del paladar o en el pilar amigdalino anterior. Y en cuanto al tratamiento, puede ser realizado por una exéresis quirúrgica simple por su base de implantación que se realiza aplicándole al paciente anestesia local. Tumor benigno que sigue en frecuencia al papiloma. Es más habitual encontrarlo en pacientes jóvenes y de ambos sexos por igual. También son frecuentes en zonas de roce. Anatomopatológicamente se trata pues de una hiperplasia fibrosa de lento crecimiento que suele localizarse en cualquier zona de la orofaringe o de la boca. Estos suelen ser bien delimitados, son de consistencia firme, de aspecto redondeado con una amplia base de implantación, aunque a veces pueden ser sésiles o pediculados e incluso tener un aspecto quístico. Habitualmente este suele ser asintomático, excepto que si este puede llegar a alcanzar un gran tamaño como tal y puede llegar a producir pues obstrucciones mecánicas para lo que sería la masticación o la deglución. Como en casos anteriores hemos mencionado, el diagnóstico suele ser estableciendo un estudio anatomopatológico mediante también una exéresis o biopsia. En este caso, el tratamiento es electivo, ya que suele ser quirúrgico mediante una extirpación completa de la lesión. Continuamos ahora con el angioma o hemangioma, y este es un tumor vascular benigno que macroscópicamente está caracterizado por una coloración azulada de forma plana, o también puede adquirir una forma tuberosa o abultada, y este sufre modificaciones en el tamaño. En cuanto a la etiología, se desconoce exactamente cuál es. Sin embargo, han habido diversas teorías que involucran diversos factores como mutaciones genéticas, factores hormonales, así como también fenómenos embólicos. En cuanto a la clasificación clínica, estos se pueden clasificar en infantiles o congénitos. Los hemangiomas infantiles se desarrollan durante los 2 primeros meses de vida y muestran una rápida proliferación entre los 6 y 12 meses de edad, seguida de un periodo de lenta involución. Es importante mencionar que la mayoría de los hemangiomas infantiles van a remitir espontáneamente entre los 6 y 9 años de edad. Por otra parte, los hemangiomas congénitos están presentes desde el nacimiento, carecen de fase proliferativa e involucionan rápidamente o no involucionan en absoluto. La mayoría de estos hemangiomas involucionan por completo, pero entre el 10 y el 20% van a persistir hasta la adolescencia o la edad adulta. En cuanto a las características de crecimiento de los hemangiomas, se especula que estos se desarrollan mediante una combinación de angiogénesis y vasculogénesis, y se han observado 3 etapas características de crecimiento, que son la proliferación de células endoteliales, el crecimiento rápido y la involución espontánea. En cuanto a la sintomatología, la mayoría de los pacientes es asintomático. Sin embargo, también cabe destacar que los hemangiomas en estos pacientes en la mayoría de las ocasiones son indoloros. En cuanto al diagnóstico, usualmente es clínico y se detectan al momento del examen físico de la orofaringe. Sin embargo, también se puede recurrir a diversas modalidades de imagen.
Especialmente se describe en la literatura el ultrasonido con Doppler a color, el cual va a permitir tener una mejor información morfológica y vascular del hemangioma. En cuanto al tratamiento, el tratamiento va a depender del hemangioma ante el que estemos presentes, ya que si se trata de un hemangioma infantil, este puede remitir espontáneamente. Por lo tanto, usualmente cuando estos hemangiomas son detectados en estas edades, se prefiere esperar en vez de intervenir para que le demos tiempo al hemangioma de que pueda involucionar. Sin embargo, en el caso de que esto no suceda, puede requerir este hemangioma una exéresis y también se pueden abarcar otros tratamientos como el tratamiento farmacológico que incluye a los beta bloqueadores, por ejemplo el propanolol, ya que se ha descrito que influye su acción vasoconstrictora que puede desencadenar la apoptosis de las células endoteliales. Pero nuevamente es importante destacar que el tratamiento en los hemangiomas va a depender de cada paciente, ya que algunos hemangiomas pueden involucionar como otros no, entonces estos últimos sí van a necesitar que haya otro tipo de abordaje en cuanto al tratamiento. En la imagen podemos observar, señalado por la flecha roja, un hemangioma. Este está ubicado en la fosa tonsilar izquierda del paciente. En este caso, les presento otro caso clínico acerca de hemangioma y vamos a iniciar con la imagen de la izquierda, en donde encontramos un hemangioma de orofaringe. Sin embargo, quiero que podamos remitirnos a la parte C de esta imagen de la izquierda, en donde con la flecha blanca se observa la base de la lengua, ya que este hemangioma estaba ubicado en la base de la lengua, o sea, se había originado allí, y estaba unido por un pedículo que observamos señalado con la flecha negra, a donde se puede observar mejor. En la imagen D observamos el hemangioma después de la resección endoscópica. En cuanto a la imagen de la derecha, en este caso utilizaron una tomografía computarizada para poder hacer el diagnóstico de la tumoración en el paciente, y en esta modalidad de imagen se observa que la masa que ocupaba el hemangioma abarcaba casi un 80% del espacio de la orofaringe y también se observan flebolitos. Bien, empezaremos definiendo que mucocele es una lesión benigna que se origina de las glándulas salivales accesorias y que generalmente ocurren por una acumulación de mucina en los tejidos blandos, que sucede cuando se rompe el conducto excretor de la glándula y el contenido salival se extravasa a los tejidos vecinos. Esta lesión usualmente se localiza en el labio inferior, pero también se puede encontrar en otras zonas de la cavidad oral, como es el suelo de la boca, y en este caso, en esta región adquiere un mayor tamaño y recibe el nombre de ránula. También se puede localizar en el velo del paladar y en la mejilla interna. Hay dos mecanismos principales por los cuales se forma un mucocele. Como ya mencioné, la extravasación de mucina por la ruptura del conducto salival que derrama el tejido, el contenido en su tejido circundante y genera inflamación e hiperplasia. Y tenemos lo que es la retención y el enquistamiento por obstrucción del propio conducto y la mucina se acumula sin salida. Y estos, aunque parecen quistes, no lo son verdaderamente, ya que no tienen un epitelio que recubra su interior, y por eso se habla de una apariencia quística en su clínica. Hablando de clínica, también ellos tienen un color azul translúcido característico y son de consistencia blanda, con contenido líquido o gelatinoso, y su tamaño puede variar. Entre las etiologías más frecuentes son los traumatismos locales por mordeduras repetidas del labio o golpes accidentales. En cuanto al diagnóstico, pues este es básicamente clínico, con el aspecto de las características de la lesión que ya mencioné y la palpación, pero en algunos casos se puede hacer una resonancia magnética para estudiar lo que es el tamaño y la extensión de la lesión, y sin embargo el tamaño de este puede dificultar la visualización de la imagen.
Y en tratamiento, pues en la mayoría de los casos el mucosele se reabsorbe espontáneamente y no requiere intervención. Sin embargo, si este persiste o aumenta de tamaño, se indica la cirugía y el procedimiento consiste en realizar una incisión para vaciar su contenido y la marsupialización, que no es más que unir los bordes de la incisión a la mucosa bucal para evitar que éste se vuelva a cerrar y se acumule líquido. Si hay recidivas, que estas son frecuentes, se debe considerar la extirpación de la glándula salival afectada para evitar que se forme de nuevo el mucosele. Vamos a pasar ahora a los tumores de la hipofaringe. Pero antes de hablar de este tumor, quiero primero mencionar que los tumores que se presentan en la orofaringe y en la hipofaringe son en general de naturaleza similar, o sea que comparten características histológicas, clínicas y de comportamiento muy parecidas. Entre ellos se incluye tanto los tumores benignos y los malignos. Pero una de las lesiones vasculares benignas más representativas es el angioma. Entonces, ¿qué es el angioma? El angioma se trata de un tumor benigno de origen vascular compuesto por una proliferación anormal de vasos sanguíneos. Aunque pueda aparecer tanto en la orofaringe como en la hipofaringe, se observa con mayor frecuencia en la hipofaringe. Puede presentarse como una masa rojiza o violácea, blanda y compresible, que puede sangrar fácilmente. Su localización más común en la hipofaringe incluye regiones como la pared posterior, los recesos piriformes y la región retrocricoidea. Las implicaciones clínicas es que debido a su localización, los angiomas hipofaringeos pueden provocar disfagia, disfonía, sensación de cuerpo extraño y ocasionalmente hemorragia. Cuando son grandes o están en sitios críticos, pueden llegar a comprometer la vía aérea. Ahora sobre el diagnóstico y el tratamiento. Estos se diagnostican mediante endoscopía, imagenología, que puede ser tanto tomografía computerizada o resonancia magnética con contraste, y en algunos casos con biopsia, aunque la biopsia solamente se realiza con precaución debido al riesgo de sangrado. Y el tratamiento depende del tamaño, la localización y los síntomas, e incluye desde la observación en casos asintomáticos hasta la resección quirúrgica o el uso de técnicas como la escleroterapia, embolización o incluso láser. En cuanto a los tumores malignos de la rinofaringe, podemos mencionar el carcinoma rinofaringio, el cual surge a expensas del epitelio de recubrimiento faringio en un tramo de anatomía incluido entre dos planos horizontales trazados por la base del cráneo y el velo del paladar respectivamente. El carcinoma rinofaringio tiene una peculiar distribución geográfica y étnica. Existe una gran variación geográfica con predominio en el sur de China, el norte de África, Israel y Alaska. La OMS clasifica al carcinoma rinofaringio en 4 tipos. El tipo 1, que es el carcinoma escamoso queratinizante. Este carcinoma muestra diferenciación escamosa con presencia de puentes intercelulares, queratinización en gran parte de las células tumorales. El tipo 2, que es el carcinoma escamoso no queratinizante. Este grupo comprende tanto los carcinomas diferenciados como indiferenciados no queratinizantes y se asocia con la presencia del virus del Epstein-Barr. El tipo 2A, que es el carcinoma no queratinizante de células pequeñas o de células altas o con o sin estroma linfoide. Las células tumorales muestran diferenciación con una consecuencia de maduración que resulta en células cuya diferenciación escamosa no es evidente a la luz del microscopio. Y el tipo 2B o tipo 3, que es el carcinoma indiferenciado anaplásico o linfoepitelioma, con o sin estroma linfoide. En esto los linfocitos no forman parte del carácter neoplásico del tumor y pueden encontrarse en los 3 tipos de carcinoma nasofaringio, aunque con un claro predominio en los carcinomas indiferenciados en el 98% y constituyen el clásicamente denominado linfoepiteloma. Las células tumorales presentan un núcleo celular oval o redondo con un núcleo prominente. El tumor muestra una apariencia sincitial más que pavimentosa. Las vías de extensión del carcinoma nasofaringio son varias.
la anterior hacia la fosa nasal, la superior hacia el suelo esfenoidal y a través del foramen lacerum al seno cavernoso, la anterosuperior hacia las celdas germoidales y la órbita, la lateral hacia el espacio parafaringio y fosa pterigopalatina. También realiza infiltración tumoral a lo largo de la trompa de Eustaquio a través de las fascias musculares peristafilinas y inferior hacia la orofaringe. La incidencia de metástasis a distancia es más elevada en estos tumores que en los restantes carcinomas de las vías aerodigestivas superiores. La aparición de la metástasis visceral está muy relacionada con la invasión ganglionar. La etiopatogenia, la incidencia de este tumor es mayor en hombres que en mujeres en una relación 2:3. Tiene una predominancia en grupos chinos de Guangdong y está asociado al consumo de alimentos en conservación como pescados secos, los vegetales conservados en sal o escabeche, los huevos fermentados, las grasas conservadas a temperatura ambiente o varios tipos de pastas de alubias u otros alimentos conservados con especias, lo que predispone a una deficiencia de vitamina C, que es un inhibidor in vivo de la formación de nitrosaminas y carotenos. Todo esto pues asociado a un bajo nivel socioeconómico que lleva al consumo de estos alimentos por ser mucho más baratos. La exposición al formaldehído, al polvo de madera y el tabaco también es un factor de riesgo y se ha encontrado la asociación por infecciones del virus de Epstein-Barr a estos carcinomas, al de tipo no queratinizante diferenciado o no diferenciado es una de las constantes de la presencia de la infección por el virus del Epstein-Barr. En cuanto a la sintomatología, pues va a depender mucho de la topografía donde está afectando el tumor. Si es regional, puede presentarse con obstrucción nasal, unilateral o bilateral, puede presentar epistaxis y rinorrea, otitis media secretora, por lo tanto, pueden presentar hipoacusia, y la presencia de adenopatía cervical alta. A distancia, hacia la extensión de los pares craneales se presentan con síntomas como cefalea, diplopía, algia facial y parestesia faciales, y la invasión a la porción posterior de la órbita puede originar proptosis del globo ocular, y la afectación de la musculatura pterigoidea se manifiesta con trimos. En cuanto al diagnóstico, podemos usar estudios de imágenes como la tomografía computarizada. La imagen que proporciona este estudio nos permite observar el desplazamiento o la desaparición de la anatomía normal y una captación más o menos heterogénea del contraste. En cuanto a la resonancia magnética, esta discrimina con mayor precisión las estructuras cervicales suprayoideas. Los cortes sagitales y coronales son especialmente útiles para evidenciar una extensión a la fosa media y a la posterior. El diagnóstico positivo viene dado por la biopsia y el estudio anatomopatológico. También el análisis de sangre para marcadores específicos y la evaluación general de la salud. En cuanto al tratamiento, el mismo se puede basar en radioterapia, en quimioterapia, también se puede utilizar cirugía para la extirpación del tumor y el tejido afectado en la nasofaringe, especialmente en casos de etapa temprana o como parte del plan de tratamiento integral. También la terapia dirigida. En los medicamentos de esta terapia están diseñados para atacar específicamente a las células cancerosas y minimizar el daño a las células sanas, ofreciendo un enfoque de tratamiento más preciso para el carcinoma nasofaríngeo. Y la inmunoterapia, que funciona estimulando el sistema inmunológico del cuerpo para que reconozca y ataque a las células cancerosas, lo que ofrece una opción de tratamiento prometedora para algunos pacientes con carcinoma nasofaríngeo.
Los carcinomas orofaringios en este caso se inician y crecen en un tracto faríngeo comprendido en dos planos topográficos paralelos y horizontales que pasan por el velo del paladar y por el hueso hioides respectivamente. En este caso, para una mejor comprensión, lo vamos a clasificar en 5, iniciando por el tumor de la amígdala palatina, que en este caso afecta exclusivamente este órgano. Tenemos el tumor de la región amigdalina, que incluye la amígdala y sus pilares, desde su unión en el vértice a nivel del velo hasta la región caudal de los mismos, donde se continúa de forma poco definida en la pared faríngea lateral y en la base de la lengua, respectivamente. Tenemos el tumor del velo del paladar y por consiguiente los tumores de la valécula y del repliegue glosoepiglótico. Desbordan pronto estos límites. Sin embargo, pueden incluir lo que sería la orofaringe en cuando hay implicación de la epiglotis, considerarlas como un tumor laringio extendido de la base de la lengua. También se sitúan en un nivel que corresponde a la vertiente posterior del hioides. Esta referencia, el hioide, es el límite que separa pues más que nada la orofaringe de la hipofaringe y realmente forman una línea de frontera como tal. Y por último tenemos el tumor de la pared faringea posterior. Este es un tracto comprendido del velo del paladar y un plano que pasa por el hioides. Aquí tenemos 4 imágenes. En este caso, la imagen A es un carcinoma de la región amigdalina, de aspecto serpenginoso y erosivo, poco infiltrante y nada exofítico, que muestra focos blanquecinos y de necrosis. La flecha en este caso señala el reborde tumoral duro, que será el lugar adecuado para la biopsia. Tenemos la imagen B, observándose la amígdala derecha, que muestra un aumento de tamaño considerable en comparación con la contralateral. Al tacto puede ser muy dura y ofrece una pequeña zona anterior de epitelio y estromas necróticos. Se observa cómo la región del pilar anterior se encuentra en ebullición y también se debe pensar en un linfoma. Tenemos la foto número C, que es un carcinoma de la pared faríngea posterior, y por lo tanto también tenemos el D, que es un carcinoma del seno piriforme derecho. Esta tumoración ocupa la totalidad del seno, observándose la región indurada en la región anterior del seno, que se corresponde al ángulo inferior izquierdo de la fotografía. La flecha señalada es la epiglotis. En este caso sería la flecha blanca. Es relativamente infrecuente en el ámbito global de los tumores de la economía. Esta presenta alrededor de un 6.6% del conjunto total de todos los cánceres humanos. Sin embargo, a nivel de las vías aerodigestivas superiores, representa aproximadamente el 18% de los cánceres de cabeza y cuello. El carcinoma escamoso de orofaringe muestra su pico máximo de incidencia entre los 55 y 65 años de edad. También tiene una enorme prevalencia por las personas masculinas. Hablando de su etiopatogenia, en este caso es más frecuente por el alcohol y el tabaco. Iniciando a hablar de su sintomatología, el síntoma principal y el más frecuente que puede ser el motivo de consulta es por una disfagia unilateral. Con el paso del tiempo, nuestro segundo síntoma puede ser la odinofagia, que esta puede ser homolateral a la disfagia, y posteriormente puede aparecer una otalgia unilateral, que es homolateral a la disfagia y a la odinofagia. Esta se trata de una otalgia reflejada mediada por las terminaciones de lo que sería el glosofaringio, que inerva la región del hipotímpano. También es muy común lo que sería la silorrea, y esta es también frecuente en pacientes que tienen expectoración de moco. En fases avanzadas también puede tener un aliento fétido debido a la necrosis tumoral. Más tardar pueden tener otros síntomas indicativos del crecimiento tumoral muy notables, como son el trismus, que es debido a la contractura de la musculatura pterigoidea, y también surge la denominada voz amigdalina, que puede ser producida por una más que nada alteración de la resonancia de la voz debido a la ocupación de mucho espacio de tumor en la misma orofaringe. Es importante mencionar que las personas van a consulta médica debido a sus adenopatías cervicales, que es cuando ya tiene una metástasis más que nada, y por lo tanto hay palpación del mismo por la persona, o sea, por el paciente, y eso le hace que vaya a la consulta.
Diagnóstico es importante mencionar que tenemos la tomografía computarizada. Esta permite valorar la extensión en la región del velo palatino, región amigdalina, espacios periamigdalinos, parafaringios y también región pterigoidea y pterigomaxilar, la región del trígono y la extensión al suelo de la boca. En pacientes que se sospechan de una afectación ósea mandibular, el estudio de elección sería la ortopantomografía. También esta tomografía computarizada puede informar sobre la posible extensión del tumor hacia el espacio preepigótico o de la base de la lengua. Sin embargo, la tomografía computarizada es menos eficaz que la resonancia magnética, ya que esta puede ver infiltraciones musculares. Por ello, la resonancia magnética es el estudio de elección para valorar lesiones basilinguales. La biopsia da como un plus porque aporta el diagnóstico definitivo y también es importante mandarle a hacer un estudio de tórax para asegurar la ausencia de metástasis y para esto ya posiblemente poder iniciar un tratamiento efectivo como tal. Podemos observar en nuestras imágenes, tenemos tres. Tenemos en la imagen número A una proyección axial de tomografía computarizada en la que se marca con un asterisco un carcinoma de la pared faríngea posterior. Se puede apreciar cómo la masa tumoral se extiende hacia la región pterigoidea, así como en el espacio retrofaríngeo prevertebral. Tenemos en la imagen B una proyección axial de la resonancia magnética en la que se marca, como ya se mencionó, con un asterisco, un carcinoma de la región amigdalina con extensión a base de la lengua y la lengua. Y por último, la imagen C, que es un corte axial de resonancia magnética con el asterisco señalado. Hay una infiltración por carcinoma en la región orofaringia con extensión a la pared faríngea posterior. Los carcinomas de la hipofaringe son tumores malignos que se desarrollan en la parte baja de la faringe, entre el hueso yoides y el esfínter esofágico superior, y pueden ser de cualquier tipo histológico. Generalmente es un carcinoma epidermoide. Estos suelen ser muy agresivos y son síntomas escasos al inicio y alta capacidad de generar metástasis, lo hace que su diagnóstico generalmente sea tardío y por lo tanto sus tasas de curación más bajas que las de otros cánceres. En cuanto a su clasificación, según su localización, podemos clasificarlo en tumores del seno piriforme, los cuales son los más frecuentes y estos se pueden extender de manera anterior, se pueden extender hacia la pared interna o hacia la pared externa lateral, pero estos generalmente van a invadir laringe, epiglotis y tiroides. En cuanto a los tumores de la región retrocricoaritenoidea, estos infiltran musculatura y pueden llegar a la glándula tiroides, y los tumores de la pared posterior hipofaringia, estos se extienden hacia el esfínter esofágico superior y a menudo alcanzan los ganglios linfáticos del cuello en estadios avanzados y pueden hacer metástasis en pulmones y huesos. El tabaco y el alcohol son los dos factores fundamentales relacionados con el desarrollo de cánceres hipofaringios y junto a ellos se han descrito otras causas como lo es la dieta pobre, la exposición laboral como al asbesto, a polvos químicos, reflujo gastroesofágico y en las últimas décadas ha tomado mucha fuerza la teoría genética y de antecedentes familiares. Sin embargo, la combinación del alcohol y el tabaco tiene un efecto carcinogénico sinérgico y es la principal causa. En cuanto a la clínica, los primeros síntomas que va a presentar el paciente son leves y suelen pasar desapercibidos. El primero va a ser la disfagia unilateral, después aparece la odinofagia, después sale la otalgia refleja, que es debido a la estimulación a nivel faríngeo del nervio glosofaríngeo del tumor. De manera tardía, los pacientes también pueden consultar por esputo hemoptoico o disnea y con relativa frecuencia el motivo de consulta no es un síntoma, sino un signo percibido por el mismo paciente, que es la adenopatía regional de localización baja en el cuello, y esta adenopatía generalmente no se asocia con otra sintomatología e incluso el paciente pregunta por la existencia de disfagia, odinofagia, otalgia, erifonía y él responde negativamente. Al momento de la exploración clínica, el 75% de los casos ya hay adenopatías palpables en el cuello y las más frecuentes están en los niveles 2 o 3 de estadiaje, y la evaluación incluye lo que es la otoscopía para descartar la otitis, la orofaringoscopía y endoscopía, la palpación laringea y la laringoscopía
laringoscopía directa con anestesia para biopsia. También se realizan pruebas de imagen como tomografía computarizada y resonancia magnética para buscar metástasis. En cuanto al diagnóstico, pues la biopsia es esencial para confirmar el diagnóstico y bueno, la tomografía y la resonancia permiten la visualización de la extensión del tumor y su relación con tejidos vecinos. Y entre los diagnósticos diferenciales se incluyen otros tumores benignos, parálisis laringea, adenopatías de origen desconocido y cuerpos